Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Ok. Gloria a Dios, aleluya. Ay, qué. Aquí pongo la música de fondo. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Es para mí un privilegio poder compartir hoy este día, conmemorar juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un acontecimiento que pasó hace más de 2000 años y hasta el día de hoy verdaderamente ha cambiado el mundo en una totalidad, porque aún el calendario que tenemos, las fechas del calendario, han sido afectadas por la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio aquí en este mundo, su muerte y su resurrección. La pregunta, quiero empezar con una pregunta. ¿Verdad? Que si en realidad los muertos resucitarán, se van a levantar verdaderamente los muertos. Por más de 2000 años que el Evangelio se ha predicado aquí en esta tierra. Y el Evangelio es una noticia buena, y esa noticia buena incluye que hay perdón de pecados para toda la persona que reconozca su vida de pecado y se arrepienta, que hay también vida después de los muertos, que hay una resurrección de los muertos por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, tenemos acceso directo al mismísimo trono de Dios por la sangre de Cristo. En el tiempo antes de Jesucristo, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, una vez al año podía entrar solamente en el lugar santísimo, por así decirlo, a donde estaba la viva presencia del Dios vivo, el Dios verdadero. Solamente una vez al año, y para poder entrar ahí, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio para la purificación de él, para perdón de sus pecados de él, para poder entrar ahí, a ofrecer la sangre del cordero para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Era un privilegio que tenía una vez al año. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo, dice la Escritura, que el velo se rompió cuando Jesucristo, miren, en Marcos 15, cuando Jesús muere, decía Jesús, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, cuando dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba
abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El velo ese era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese lugar santísimo, el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año, pero tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Ese acceso Jesucristo lo abrió y está disponible para nosotros el día de hoy, que podemos venir delante de la viva presencia del Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hay perdón de pecados para toda la persona que reconozca su vida de pecados y se arrepienta. Esa es la esencia del Evangelio, pero de que Jesucristo se haya levantado de los muertos, ¿crees eso? ¿Crees que Jesucristo se levantó de los muertos o hay incredulidad en tu corazón? Voy a cambiar este fondo, está muy... Dice Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Miren, la humanidad sigue en el mismo estado que los discípulos. La gente no cree que Jesucristo verdaderamente resucitó de los muertos. Mucha gente abraza hoy en esta fecha un rito, una costumbre religiosa, una fe quizás religiosa, pero no abraza verdaderamente el estar plenamente convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Tú has creído verdaderamente? ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de los muertos? Porque si crees esa verdad vital para toda la humanidad, tienes la esperanza de que verdaderamente Dios no va a dejar tu cuerpo en el sepulcro para siempre. Si estás convencido de que Jesucristo verdaderamente se levantó de los muertos, el mismo Espíritu de Dios te convicta y te convence que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre, de que verdaderamente hay una resurrección de los muertos por medio de la obra que Jesucristo
terminó en la cruz del Calvario. Jesucristo verdaderamente venció el imperio de la muerte. Miren, en el principio Dios hizo al hombre y la muerte no estaba en los planes de Dios para la humanidad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, tanto en santidad como en eternidad para la vida eterna. Si analizas tu corazón, no cabe ni siquiera el imaginarte o el pensar que tú o que nosotros vamos a dejar de existir un día y ya no vamos a existir para siempre. No cabe ese pensamiento ni ese sentir en nuestro ser, porque si lo escudriñas minuciosamente en tu corazón, está en nosotros el sentir que vamos a vivir para siempre. Miramos los cementerios, nos da temor por lo desconocido, pensamos que hasta ahí quizás ya sea el final de la vida y de nuestra existencia, pero dentro de nuestro corazón no existe el pensamiento, ni el deseo, ni el sentir de que un día vamos a dejar de existir. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Si crees que Jesucristo resucitó de los muertos, crees lo que Ezequiel, capítulo 37, dice. Voy a poner un canto ahorita. Vamos a poner una alabanza. Porque estamos celebrando que Jesucristo verdaderamente es vencedor y hay poder en Él. Voy a poner un canto bien rapidito y vamos a leer en Ezequiel capítulo 37. Súbele más. Sí, hay poder en la sangre de Cristo, amén. Amén. Sí, miren, vamos a Ezequiel, capítulo 37. Dice Ezequiel, capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Sí. Si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos, si lo observas tú como una religiosidad, como una creencia religiosa de algún movimiento religioso que ejerces, y solamente lo abrazas como algo que la gente cuenta, algo que la religión profesa de la resurrección de los muertos, y si no estás convencido de que Jesucristo verdaderamente resucitó de los muertos, creo que tú eres una de las personas que buscan a Jesucristo entre los muertos. Dice aquí Los Ángeles, le dicen a las mujeres, ¿verdad? Que dice, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cuando tú quieres encontrar a Dios, cuando tú quieres encontrar a Jesucristo, y lo quieres encontrar en el ministro, en el pastor, en el sacerdote, o quieres encontrar a Dios en Pedro, en San Judas, estás buscando al que vive entre los muertos, porque Pedro en realidad, ¿dónde está? Y si quieres buscar a Jesucristo en la persona, en el hombre, en el pastor, y quieres poner tu fe en la religión antes que ponerla en aquel que vive, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Verdaderamente estás convencido de esa verdad? Si tú quieres verdaderamente el favor de Dios, si quieres verdaderamente conocer a Dios, y quieres conocer a Dios viniendo a Dios, o queriendo llegar a Dios por medio de los hombres, por medio de las cosas religiosas que te ponen delante de ti, es porque verdaderamente no estás convencido que Jesucristo resucitó de los muertos, y puedes venir delante del Dios vivo por medio de la sangre de Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Si nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados, son quitados de nuestras vidas, y puede haber santidad en nuestras vidas por la sangre de Cristo, no porque seamos buenos, no porque seamos santos. Y podemos venir delante del trono
del que vive y reina para siempre. Amén. Puedes venir tú verdaderamente, confiadamente, delante de la viva presencia del Dios vivo por la sangre de Cristo. Puedes estar verdaderamente delante de la presencia de Jesucristo mismo, porque Él vive, y por su sangre puedes acercarte al trono de Dios. Y no necesitas acercarte a Dios por medio de un movimiento religioso, por unas costumbres o artefactos o artículos religiosos, querer llegar a la presencia de Dios. Si los ministros que sigues, en la religión que sigues tú, te ponen ciertas cosas para que seas aceptado ante Dios, que tú debes de hacer esto o aquello, o que si no es por medio de ellos, tú no puedes estar en la presencia de Dios. ¿Estás siguiendo verdaderamente o quieres venir a Cristo? ¿Quieres venir al que vive por medio de los muertos? Porque si una persona verdaderamente te exhorta o te pone otras cosas delante de ti para que vengas a tener una relación con Dios y a conocer a Dios por artefactos religiosos, es porque en primer lugar ellos no le conocen, ellos no están convencidos de que verdaderamente Jesucristo resucitó de los muertos. Y si no estás convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos, necesita verdaderamente buscar alguna manera cómo puede venir delante de la presencia de Dios, y buscan artículos religiosos porque no le conocen, porque no están convencidos que verdaderamente Jesucristo está vivo, que Él resucitó, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él intercede por nosotros delante de Dios. Si no estás convencido de esa verdad y buscas al que vive entre los muertos, ¿acaso crees, estás convencido de que los huesos secos y el polvo de la tierra de todos los cuerpos que han muerto desde Adán hasta el día de hoy, acaso tienes esperanza de que Dios verdaderamente levantará del polvo a Adán y a Eva? Si no crees en Jesucristo que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que toda potestad, toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Si no estás convencido de que Jesucristo vive, de que Jesucristo resucitó, de que Él está vivo, estuvo muerto, pero he aquí que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo señorío se le ha dado tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el Rey del universo. Todo el dominio, toda la autoridad, toda la potencia del Dios vivo, del Dios invisible, el Creador del cielo y de la tierra, le pertenecen a Jesucristo. Si crees en esa verdad absoluta, tendrás la esperanza de que Dios verdaderamente no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. Pero si no crees, no estás convencido de que Cristo resucitó de los muertos, ¿qué esperanza hay en ti de que Dios te va a levantar del polvo de la tierra? ¿Pones más tu esperanza en las doctrinas de hombres antes que en la verdad absoluta de quién es Jesús y de lo que tenemos en Él? En Jesucristo nosotros somos vencedores ya contra el imperio de la muerte. Aún los incrédulos se van a levantar del sepulcro
aún el pecador, aún el ateo, aún el sacerdote satánico se levantará del sepulcro, porque Dios no dejará el cuerpo de los seres humanos a la disposición del imperio de la muerte que estableció Satanás en este mundo. ¿Crees esa verdad absoluta? ¿Tienes esperanza de vida? ¿Verdaderamente estás convencido que Dios no dejará tu alma en el sepulcro, no dejará tu cuerpo en la tumba para siempre? ¿Crees que el día de mañana vas a volver a ver a tus seres queridos? Espero en Dios que hayan muerto con la fe en Jesucristo, porque si se murieron en rebeldía contra Dios, en sus pecados, se van a levantar en el día del juicio. Y van a levantarse de pie los muertos, y están muertos porque están cargados de sus delitos y pecados que nunca quisieron arreglar cuentas con Dios, pero de que se van a levantar de los muertos del sepulcro, se van a levantar. Si no estás convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos, el Evangelio no es una realidad en tu vida. Estas personas, los discípulos aquí, no creían las palabras de las mujeres que les dijeron que lo habían mirado resucitado. Y si no creían, ¿qué esperanza tienen verdaderamente de que el día de mañana se levantarán del sepulcro? Si no crees en Jesucristo que se levantó de los muertos hoy en día, ¿qué esperanza tienes de que tú vas a salir de la tumba, que te vas a levantar del cementerio? ¿Habrá acaso alguna esperanza en ti si tú no crees que Jesucristo resucitó verdaderamente de los muertos? Si observas este día como una tradición religiosa solamente, una cosa es verdaderamente que abraces y creas en una declaración religiosa de algún movimiento religioso de que Jesucristo murió y resucitó, pero que lo tomes como una creencia religiosa, y otra cosa es que verdaderamente estés plenamente convencido de que Cristo resucitó de los muertos y que Cristo nos ha dado la victoria contra el sepulcro mismo. Aunque vayamos al cementerio, el Señor nos va a levantar de ahí. Pero si no crees que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, buscas venir a Dios por medio de artículos religiosos, como los santos que te ponen. Es bien triste cómo la gente verdaderamente pone más su confianza en San Pedro, en San Judas Tadeo, en la Virgen María, en la Virgen fulana, en la Virgen sutana, antes que poner su fe y su esperanza en aquel que dio su vida por ellos, que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Piensa muchas veces la gente que pueden venir a Dios por medio de San Pedro, por medio de San Judas, por medio de las vírgenes, porque no están convencidos que aquel que dio su vida por toda la humanidad resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que podemos venir delante de Él, podemos venir delante de la viva presencia del Dios vivo, del Dios creador del cielo y de la tierra, por la sangre de Cristo. Si crees más
en San Pedro y le tienes más fe en San Pedro y en los santos, en estas estatuas de cerámica y de yeso, es porque no estás convencido que aquel que dio su vida por ti resucitó de los muertos. Y eres uno de aquellos que buscan al que vive entre los muertos. ¿Quieres llegar a Dios por medio de algún movimiento religioso? Antes de venir a Dios por la sangre de Cristo y venir delante de su presencia, porque aquel que dio su vida por ti, aquel que derramó su sangre, aquel que te limpió de tus pecados, vive. Vive. Por eso la gente busca esperanza en otras cosas, en otras doctrinas de hombres, que tienen más esperanza en el purgatorio mismo, para ir ahí a ese lugar y pasar cierto tiempo de tormento en el fuego, para pagar por tus pecados, si no estás verdaderamente convencido que la sangre de Cristo es suficiente para quitar el pecado de tu vida. Y tienes más esperanza en estas doctrinas de hombres, que me imagino que detrás de todo eso están los mismos demonios cegando el entendimiento de las personas para que no resplandezca la verdad de que el que dio su vida por ti te ha perdonado y vive y reina para siempre, y puedes venir delante de la presencia del Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por medio del perdón de pecados que Dios ya te dio en la cruz del Calvario, y por medio de la esperanza viva que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Estás convencido de esa verdad o estás convencido de la religiosidad que el hombre te pone delante de ti? Yo aquí nunca ha sido mi interés representar alguna religión, alguna. El deseo de mi corazón es que juntos, tanto como tú y yo, edifiquemos nuestra vida en la sana doctrina que tenemos en la Escritura. La resurrección de Jesucristo, ¿es un cuento religioso o una verdad? ¿Estás tú convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Has creído el Evangelio, la buena noticia de que Dios ha dado perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo? Y nos da la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de los muertos por medio de la verdad absoluta de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. La noticia buena, el Evangelio, es una buena noticia, las buenas nuevas. La buena noticia es que Dios nos ha dado el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Que Dios pagó el precio para que la gente pueda recibir el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Él pagó el precio para que toda la humanidad sea verdaderamente salva del imperio de la muerte, para que reciban perdón de pecados y la garantía, la seguridad de que hay resurrección de los muertos. Sí. El Evangelio es ese, la noticia buena es que Dios ha puesto a la disposición el perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta. Y no solamente eso, ha dado el poder de su Espíritu Santo para que pueda venir a morar en aquellos que reconozcan su vida de pecado y que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Y no solamente eso, que en su corazón les nace la esperanza viva que tenemos, que un día Dios
nos va a levantar de la tumba, que un día Dios nos va a sacar del sepulcro. Aunque nos vuelvamos polvo nuevamente en el polvo de la tierra y perezcamos y nos hagamos polvo ahí en el cementerio, un día Dios va a levantar nuestros cuerpos del sepulcro, porque Jesucristo ha vencido el imperio de la muerte. Jesucristo ha derrotado a Satanás. Satanás es el que introdujo el imperio de la muerte en este mundo. Pero he aquí, Él vive y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Crees esa verdad? ¿O estás más convencido de las doctrinas de tu religión? ¿Estás verdaderamente convencido de que Dios va a levantarte de los muertos? El velo del templo se rompió porque Dios abrió el acceso por la sangre de Cristo. Se abrió el acceso para que toda persona que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, que ha reconocido su vida de pecado y sus pecados han sido perdonados, pueda presentarse delante del Dios vivo. Puedes venir delante del Dios vivo por la sangre de Cristo. ¿Crees esa verdad absoluta? ¿O solamente miras a Jesucristo, miras su muerte, su resurrección como algo religioso? ¿O estás plenamente convencido de que Dios verdaderamente ha dado perdón de pecados y vida después de la muerte? Se me descontroló este. Sí, se había apagado la luz hace un rato, estaba fallando la lámpara. Cuando hoy aquí es el camino de Emaús. Miren, en el camino de Emaús, he aquí dos de sus discípulos iban de camino. Iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras. Mira, dice que fue, ¿verdad? Que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y del pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí está para todos los que no creemos, estamos convencidos de que Cristo ha resucitado. El Señor nos dice estas palabras a nosotros hoy en día: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestros corazones este pensamiento: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dijeron, les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas palabras les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se les predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Miren, creo que debemos de echar mano de esto. Dice aquí: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así estaba escrito, y fue necesario de que el Cristo padeciese. Si no estás convencido la mera verdad de que Jesucristo resucitó de los muertos, si has sido engañado de algún movimiento religioso o denominacional, y no estás verdaderamente convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos, no entiendes el Evangelio en una totalidad. Yo te pido que en este momento le clames a Él. Aquí miras quién es el que abrió el entendimiento de ellos. No lo abrió el pastor, no lo abrió el sacerdote, no lo abrió la religión, sino fue Cristo mismo el que les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y entendiesen verdaderamente que Jesucristo ha resucitado de los muertos.
¿Quieres estar convencido verdaderamente de que Cristo resucitó de los muertos? Si eres honesto y sincero, y si no estás verdaderamente convencido de esa verdad, sí, el Señor te está hablando a ti. A ti, ¿tú qué estás mirando? Si no estás convencido de esta verdad absoluta y vital para ser salvo, puedes pedirle al Señor en este momento que Él te abra el entendimiento. Yo lo voy a hacer. Quiero conocer más de su palabra, quiero conocer más de Él. Pero si tú verdaderamente no estás convencido, no puedes comprender, no entiendes en una totalidad absoluta cómo es posible que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, que haya resurrección de los muertos, que haya perdón de pecados por la fe en su nombre. Si no entiendes esas cosas, Él te puede abrir el entendimiento, porque tus ojos están cerrados por la maldición de este mundo, bajo el señorío, bajo la seducción de Satanás, el engaño de Satanás, nos tiene cegados. Y como estamos vendidos a desobediencia, el Evangelio no toma lugar en nuestras vidas hasta que el Señor nos abre el entendimiento y Él nos abre los ojos para poder ver a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos perdonó, aquel que murió y he aquí que vive para siempre. Sígueme si quieres que el Señor te abra el entendimiento para que entiendas el Evangelio en una totalidad, fuera de religión, fuera de denominación. Pídeselo al Señor de la siguiente manera. Bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Reconocemos que es nuestro pecado el que nos separa de ti, Señor. Creemos, Señor, y ayúdanos a creer y a entender que Jesucristo derramó su sangre y que tú has dado perdón de pecados para todo aquel que reconozca su vida de pecado y se arrepienta, Padre. Confesamos que hemos pecado contra ti, que te fallamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ábrenos el entendimiento para poder ver y entender al Cristo resucitado, aquel que dio su vida por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a aquel que dio su vida por nosotros. Convéncenos con tu Espíritu Santo. Ábrenos el entendimiento, oh Señor, para que entiendamos la verdad vital que necesitamos en nuestra vida, Señor. La verdad del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. La verdad de quién es Jesucristo. El Dios vivo manifestado en carne, dando su vida para perdonarnos. Y no solamente eso, sino para darnos la libertad sobre el imperio de la muerte, para levantarnos de los muertos, Señor. Tú tienes toda autoridad y toda potestad sobre toda carne para darle vida eterna. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, Señor, te lo pido, para poder verdaderamente creer en que tú has resucitado de los muertos, Señor. Si tus discípulos que te miraron y ellos aún mirándote resucitado, Señor, no creían en ti, ¿qué esperanza tenemos nosotros de estar plenamente convencidos de que has resucitado de los muertos? Si la incredulidad cohabitaba en los corazones de aquellos que te miraron y te miraron vivo, resucitado y aún dudaban y aún no estaban convencidos, Señor. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que estamos 2000 años después de tu muerte y de tu resurrección, Señor? Que ni siquiera te hemos mirado ni sabemos cómo eres, Señor. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, Padre? Te lo pido, mi Dios bendito, que abras los ojos de aquellos que quieran verte, de aquellos que quieran estar convencidos de que tú verdaderamente has resucitado de los muertos. Padre bendito, que la esperanza viva que tenemos en ti
de que un día nos vamos a levantar de la tumba, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, cuando tú nos llames fuera del sepulcro, Padre. Convéncenos de esa verdad, Señor. Convéncenos de la verdad de quién es Jesucristo. Convéncenos de que tú vives y que no necesitamos venir a Dios por medio de sistemas religiosos, Padre. Que podemos venir delante de la viva presencia tuya, Señor, por la sangre de Cristo, que fue derramada para perdonar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, bendito Dios. Señor, abre el entendimiento, Señor, de nuestras mentes, abre nuestro corazón, Señor, para creer verdaderamente que tú has resucitado de los muertos, Padre. Gracias, bendito Dios. Te pido, Señor, que tu palabra lleve fruto en los corazones. Aquellos que tienen, Señor, cerámicas, imágenes de cerámica, de yeso, Señor, y tienen más su esperanza, Señor, en esos artículos que son de tropiezo, Padre, para que no resplandezca la luz del Evangelio en sus vidas, para que no resplandezca verdaderamente, Señor, la verdad de que tú resucitaste de los muertos, y ellos ponen más su esperanza en estos artículos de cerámica, de yeso, figuras de hombres que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, boca y no hablan, que los tienen que cargar, tienen que pagar un precio por ellos, tienen que cargarlos y llevarlos hasta su casa porque no caminan. Y ellos ponen más su esperanza en estas cosas religiosas que no es otra cosa más que doctrina de demonios, para que la luz del Evangelio y la verdad de Jesucristo no se manifieste a sus vidas, Padre, para que no pongan la fe en aquel que dio su vida, que murió y resucitó de los muertos. Te pido, bendito Dios, que sus ojos sean abiertos, que a partir de este día, Señor, imágenes de yeso, imágenes de cerámica sean quebradas, sean expulsadas fuera de la casa, porque su entendimiento ha sido abierto y creen y están convencidos de que tú resucitaste de los muertos y ellos pueden venir delante de tu viva presencia por tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pon el último. Verdaderamente miren el pasaje en Ezequiel 37. Pásamela tantito. Espera. Páusalo tantito. ¡Ay, páusalo! Verdaderamente, miren, pónganse a pensar, vamos a pensar tantito. ¿Te cabe la idea a ti, o nos cabe la idea verdaderamente de que Dios levantará del sepulcro a Adán y a Eva y a toda la gente que ha nacido hijos de Adán, toda la gente que ha muerto, toda la gente que ya yace en la tumba, toda la gente que ya yace en sus cuerpos hechos polvo, hechos lodo, en el mar, en los campos, en los cementerios? Aún si se fueran a otro planeta y por allá murieran, ¿te cabe la idea en tu mente de que Dios es poderoso y ha vencido verdaderamente el imperio de la muerte y va a levantar sus cuerpos del sepulcro? ¿Te cabe en la mente esa verdad absoluta? Porque esta es una verdad absoluta. No es una religión. No es una tradición religiosa. ¿Te cabe esa verdad absoluta de que Dios un día vaciará los cementerios en una totalidad?
que un día Adán y Eva, porque digo, si se trata de deterioro, de huesos secos, Adán y Eva, la mera verdad, ya son polvo, un polvo, ya ni siquiera hay rastros de ellos, es polvo de la tierra, te cabe en tu corazón, estás convencido de que Dios resucitará a los muertos. Porque si no estás convencido de que Jesucristo resucitó de los muertos, mucho menos vas a estar convencido de que Dios va a resucitar todo ser humano en este mundo que ha nacido desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca en este planeta, que Dios lo va a levantar del sepulcro. Si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, mucho menos vas a estar convencido de que Dios resucite a Adán y Eva, quizás no sé cuántos años sea para atrás, 6,000, 8,000 años, o como los científicos, 35 millones de años en el pasado. ¿Te cabe la idea de que Dios verdaderamente resucitará a toda carne? Dice Jesucristo que Dios le dio la autoridad para que dé vida a toda carne de los muertos. ¿Estás convencido de esa verdad? ¿Crees que esos huesos secos que dice ahí Ezequiel 37? Dice que miró, lo hizo pasar cerca de ellos y en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Imagínate cuántos huesos de hombre hay hoy en este mundo de personas que han muerto. Desde Adán hasta ahora, imagínate nada más las toneladas y toneladas de polvo y de huesos que hay de todos los cuerpos que han muerto. ¿Crees verdaderamente que Dios es poderoso para darles vida? ¿Estás plenamente convencido de que verdaderamente Jesucristo en la cruz del Calvario venció el imperio de la muerte? ¿O no? ¿O crees en la vida eterna, crees en la resurrección de los muertos como una creencia religiosa, pero no tienes un fundamento y una esperanza firme en esa verdad absoluta de que Dios nos va a levantar un día del sepulcro? Y vamos a ver cara a cara a Adán y a Eva, a Noé. Toda la gente que pereció en el diluvio se va a levantar de los muertos. Aquellos que murieron en sus delitos y pecados van a enfrentar el día del juicio y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Pero toda persona que se arrepienta y ponga su fe y su esperanza en Jesucristo y que reciba el perdón de pecados que Dios ya nos por medio de la sangre de Cristo, se levantará de los muertos y entraremos y reinaremos en esta tierra por 1000 años con Jesucristo. ¿Estás convencido de esa verdad? ¿O estás más convencido de tu religiosidad, de tus costumbres y tradiciones religiosas? La gente cree más en que en la Semana Santa no se come carne y están más convencidos en ese sistema religioso que en aquel que dio su vida por ellos y que hay perdón de pecados si se arrepienten. ¿Dónde está tu corazón hoy en día? Vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos ayude, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos guíe, nos purifique, nos santifique con el siguiente alabanza, ¿verdad? Pero sí quería retocar eso y terminamos, concluimos. Escucha la siguiente alabanza. Sí, el Espíritu Santo puede venir a tu vida por la fe en Jesucristo. Ven, Espíritu,
El Espíritu Santo puede venir a tu vida si reconoces tu vida de pecado. Si crees que Jesucristo te ha perdonado en la cruz del Calvario. Si Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. si reconoces tu vida de pecado y te arrepientes en este momento y le pides perdón a Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida en este momento y te da una paz en tu ser, sientes un calor en tu cuerpo. Es el Espíritu Santo ministrando tu vida. Si reconoces que necesitas el perdón, el Espíritu Santo viene a tu vida y de ahí está ese fuego, ese calor en tu cuerpo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu es posible que vuelva de vuelta a tu vida porque te pertenecía en el pasado. Él te puede limpiar, te puede purificar. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Arrepiéntete. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Si el Espíritu Santo te está trayendo la convicción de tu vida de pecado, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y ese perdón está disponible para ti. Al clamarle a Dios, perdóname, he pecado contra ti. Y el Espíritu Santo puede venir y te puede guiar en la verdad absoluta de quién es Jesucristo. El Espíritu Santo te abre el entendimiento para que creas que verdaderamente Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. Jesucristo es vencedor. Él es majestuoso. Él es el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Si hay culpa en tu corazón de tu vida de pecado, pídele perdón a Dios. Hay perdón de pecados para tu vida. Cristo murió, Cristo te perdonó. Y ese corazón no arrepentido es lo único que le estorba a Dios para que recibas el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Quita toda religiosidad de tu vida. Tírate a los pies de la cruz de Cristo y pídele perdón. Él ya te perdonó, no es de que si Dios te vaya a perdonar. Por muy grande que sea tu pecado, tu maldad, tu iniquidad, Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Arrepiéntete y pídele perdón. Cristo murió por ti, Cristo te perdonó. Si tú te arrepientes, el Espíritu Santo puede venir y morar en tu vida y guiarte a toda verdad. El Espíritu Santo te convence de que Dios verdaderamente resucitó a su Hijo de los muertos. El Espíritu Santo te va a confirmar en tu corazón que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. De que tienes vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Ríndete hoy a Jesucristo. Deja toda religiosidad. Deja todo artículo religioso. Y fíate de todo tu corazón de aquel que dio su vida por ti, que te amó de tal manera, que te rescató del imperio de la muerte. Y no solamente eso, te ha perdonado con su sangre.
Te ha perdonado con su sangre, amén. Él te ha perdonado con su sangre. Si Jesucristo no es una realidad en tu vida y la religión es una realidad en tu vida, clámale a Él. Si quieres conocer a Jesucristo, quieres conocer la verdad, quieres conocer el camino y la verdad y la vida, tienes que conocer a Cristo. Si no conoces el camino, si no conoces la verdad y si no conoces el verdadero sentido de la vida, es porque no conoces a Jesucristo. Si no le conoces, ¿por qué no le clamas a Él y le dices, Señor, quiero conocer el camino, quiero conocer la verdad? Porque el camino no es una religión. La verdad no es una religión. El camino a la vida eterna es Cristo mismo. Él es la resurrección y la vida. Dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no dice no va a morir, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esa verdad absoluta en tu corazón? ¿Crees esa verdad absoluta en tu corazón? Mi esposita me está ayudando con las alabanzas. ¿Tienes algo, amorcito, que quieres poner tú? ¿Algún canto, algún coro que quieras compartir? Sí. ¿Dónde está tu esperanza? Busca en tu corazón, verdaderamente estás convencido de que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. ¿Estás convencido de que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre? Yo sí. Sé que falta melodía. Yo sé que falta entonación. Ahora no hubo comentarios. ¿O sí hubo? ¿Oh, sí hubo? Ay, Dios mío, no la había mirado. Amén. María Villalobos, bendecida. Dora Alicia, saludos, bendiciones. Seguimos orando por sus peticiones. Amén. Amén, amén. Bendecido día. Así es. Brenda, bendiciones. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, hasta Guadalupe, ¿va? Solo déjenme adorarle, Sí. solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme Nunca vas a encontrar a Jesucristo en una religión. Es que estoy agradecido. Nunca vas a encontrar a Jesucristo en una religión. Si quieres encontrarlo, tienes que venir a Él. El Señor, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es arrepiéntete. Reconoce tu vida de pecado, pídele perdón a Dios, declárate culpable y tus pecados te son perdonados. Él ya puso el perdón disponible para tu vida en la cruz del Calvario al derramar su sangre.
Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Si una persona decide seguir viviendo en su vida de pecado, lo único que le espera es juicio y condenación. Juicio y condenación. Amén, Doralicia. Solamente adorar a nuestro Padre, que Él sí está vivo. Amén, amén. Sí, concluimos, seguimos. Si hay necesidad de oración, no sé. ¿Hay necesidad de oraciones? No. ¿En el Facebook? Nada. ¿En el YouTube? ¿Alguna petición? No hay. Bueno, concluimos. Vamos a cerrar con una oración y que el Señor siga edificando nuestras vidas. Amén. Compartido esta palabra. Amén. Gracias, Doralicia. Que Dios la bendiga y esperamos en sus resultados que Dios se glorifique en su situación, en sus manos, en los tendones de sus manos y en sus hijos, la vida de sus hijos, que el Señor los selle, ¿verdad? Para su reino, que Él los selle, los guarde, los proteja y los use para el reino de los cielos. Amén. Que sus vidas sean de bendición en las manos del Dios vivo. Y también que Dios se glorifique en sus resultados. Ahí primero Dios, todo va a estar bien. Y sus manos, que el Señor las restaure. De todos modos, si no pasa en este tiempo, el Señor ya las restauró. El Señor tiene un cuerpo glorificado. Ese cuerpo va a ser restaurado y ha sido sanado por la muerte de Cristo. La resurrección de los muertos va a tener un cuerpo trabajando al 100% dentro del propósito para el cual nos dio la vida, como Dios lo diseñó en el principio, ¿verdad? Gracias, bendiciones, amén. Tenemos que irnos de carrerita. Bueno, que Dios les bendiga ricamente. Cerramos aquí y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos vaya edificando, nos vaya convenciendo, ¿verdad? La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en nuestros corazones, que nos convicta de la verdad de su palabra, de la verdad de quién es Él, de la verdad de quién es Jesucristo. Y también nos convicta de la verdad del pecado de nuestras vidas para traernos a un arrepentimiento verdadero y podamos verdaderamente vivir vidas victoriosas, repudiando el pecado de nuestras vidas por amor a ese amor que Él ha tenido para con nosotros, por la fidelidad de Él para con nosotros, por amor a que Él decidió dar su vida, derramar su sangre para perdonarnos, darnos un perdón que no merecemos, la verdad, pero Él lo hizo por amor, porque Él se va a glorificar de vuelta. Él se glorificó cuando hizo al primer hombre a su imagen y semejanza de Dios.
Satanás devolvió a ese hombre al polvo de la tierra, pero Dios se va a volver y ya se volvió a glorificar por segunda vez, no solamente al perdonar al hombre por medio de la sangre de Cristo, pero al arrebatarlo de vuelta del imperio de la muerte. Nuevamente Dios va a levantar al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra hizo al primer hombre, y Satanás introdujo su imperio y lo devolvió al polvo de la tierra, pero Dios de vuelta va a levantar al hombre del polvo de la tierra. Desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este planeta, Dios le va a dar vida del polvo de la tierra, y esos huesos secos van a vivir, porque la palabra de Dios lo ha declarado, porque Cristo ha vencido el imperio de la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice en el Apocalipsis, y verdaderamente nuestro Dios es poderoso para darnos vida, aunque nos vayamos a la tumba, aunque nos vuelvamos al polvo de la tierra. Él es poderoso para levantarnos de ahí a la voz de su palabra. Amén, 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 amén. Creamos en esa realidad, convenzámonos de esa verdad, para que Dios sea glorificado en todo. Que Dios les bendiga ricamente. Ahora sí nos vamos, porque creo que ya no hay tiempo. Sí hay tiempo. Nos vemos. Estaba mirando a mi esposita, acá está.